Muy buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Nicolás Larraível, soy alumno de Tecnología Médica de la mención de Imagenología y Física Médica. Yo voy a estar a cargo en sí de presentar al siguiente expositor y al finalizar voy a canalizar las preguntas que surjan debido a la presentación. Entonces, primero, a continuación, les presento a nuestro siguiente expositor, que él es Gabriel Gómez, es tecnólogo médico con mención en Radiología y Física Médica. Es docente, actualmente es docente en la universidad. Además, se desempeña específicamente en el área de tomografía computada en la Clínica de Ávila. Por lo tanto, él se encarga de presentar el abordaje imagenológico del COVID-19 y su tema es tomografía computada y neumopatía por COVID-19. Profesor, puede compartir ya su pantalla. Bueno, hola, buenos días. Buenos días a todos los virtualmente presentes y también, primero que todo, agradecer el que me hayan invitado a participar en esta jornada, ¿sí? A los futuros colegas en especial. Bueno, entonces, ¿qué les puedo hablar yo al respecto? ¿Cuál es el rol de la imagenología? Fue muy completa la presentación del docente que presentó la presentación anterior, pero ¿cuál es el rol de la imagenología que en un comienzo no tenía un rol tan trascendental, pero con el paso del tiempo y acotándose a las realidades específicas de cada país, la imagenología tomó un rol un poquito más protagónico, ¿ya? Lo que vamos a hacer primero es ver lo cual es el abordaje del diagnóstico por imágenes, o la imagenología, como podríamos decirlo en el amplio concepto. Después vamos a hablar un poquito de la tomografía computada, o también llamado escáner de forma no tan formal, por decirlo así, los patrones imagenológicos que se pueden observar en la tomografía computada torácica, los hallazgos propios de la neumopatía por COVID-19 y el rol finalmente del tecnólogo médico en la pandemia, si efectivamente estamos o no en la primera línea de atención. Yo creo que sí. Y lo más importante, vamos a ver imágenes, que es lo que nosotros nos dedicamos los colegas de esta especialidad, así que cómo no ponerlas. En cuanto al diagnóstico por imágenes, me engancho un poco con lo que presentó el docente anterior. Primero, que la presentación clínica puede ser inespecífica, y el diagnóstico, el gold standard de esta enfermedad, el examen gold standard es el PCR, el test PCR. ¿Ya? El test PCR tiene una sensibilidad cercana al 70%, porque a veces se obtiene una carga viral insuficiente o fracaso en la extracción del ácido nucleico, o a veces por problemas en la toma de muestra, cosa que ya ha sido desarrollada. ¿Ya? La tasa de resultados falsos negativos al principio del curso de la enfermedad, eso es también una de las limitaciones, y también que no hay la cantidad de test PCR que quisiéramos, a lo mejor en Chile relativamente aceptable, pero en otros países es muy baja la cantidad de test PCR realizados por 1.000.000 de habitantes, por ejemplo, por 100.000 habitantes. Entonces, en ese caso, la imagenología se incluye en este enfoque sistemático del diagnóstico. ¿Cuáles son las técnicas especialmente que se unen a la posibilidad de establecer un diagnóstico, una probabilidad de diagnóstico en la radiología convencional, que es la radiografía que más de algunos se ha tenido que ir a tomar, una radiografía de tórax, que es la más común, y la tomografía computada, que es un examen, una técnica mucho más especializada, ¿ya? Que en algunos casos puede tener mayor accesibilidad que el test PCR. Y también hay otras técnicas que no son tan utilizadas, pero estudios recientes la han incluido, que es la ecotomografía, que no ocupa radiaciones ionizantes, radiación X no la ocupa, y también el PET-CT, que es un estudio más relacionado a la medicina nuclear, que se hace un radiotrazador con glucosa que va y se fija en lugares específicos donde hay mayor tasa metabólica, por ejemplo, para evaluar el compromiso inflamatorio de la enfermedad. Si hablamos de la radiología convencional, esta es la radiografía, podemos observar la radiografía de tórax PA y lateral, que es la más regular, de hecho es la más solicitada y realizada en Chile, ya que tiene cuáles son las ventajas, que es de mayor acceso. De hecho, cuando hay pacientes con sospecha en el lugar que yo me desempeño, que es al lado del servicio de urgencia, se toma una radiografía portátil, que es que un equipo específico va y se acerca al paciente, al box, y se toma la radiografía en su box, que esa es una de las ventajas de la radiología convencional y su rápida aplicación. Tiene una menor dosis de radiación en relación a la tomografía computada, y se puede ver un control de la progresión de los hallazgos y la intervención también. Cuando hablamos de la sensibilidad, que ya fue mencionada con el profesor anterior, tiene una sensibilidad del 70%, y la presencia de falsos negativos, especialmente en los primeros días posterior al contagio.
debido a que hallazgos parenquimatosos en el pulmón se ven en los primeros, por lo menos desde el cuarto o quinto día. Entonces podría salir un examen negativo y aún así ser el paciente COVID positivo. Entonces ahí vemos que se hace un enfoque mucho más amplio, no solo la imagenología. Podemos ver, que es lo que vamos a ver imágenes, es una radiografía portátil a la izquierda de un paciente sano, sin ningún tipo de complicación parenquimatosa. Podemos ver aquí el mediastino, los hilios pulmonares, la trama pulmonar, en un paciente normal, y podemos ver en el paciente, en la imagen de la derecha, un paciente que posteriormente se confirma con PCR positivo para COVID-19, y podemos ver estas opacificaciones. Si se pueden fijar, a lo mejor no tienen tanta experiencia viendo imágenes, pero se pueden ver opacidades a nivel bilateral, periférico, y que tiende a tener un mayor compromiso en las bases pulmonares. Eso es un hallazgo que vamos a ver que se acerca un poco a la neumopatía por COVID-19. Ese mismo paciente, y cuál es otro de los usos de la radiografía convencional, es que el mismo paciente después intervenido a través de la instalación de un catéter venoso central, que se puede ver ahí también. Aquí hay una sonda nasoyeyunal, y que aquí hay un marcador radiopaco, que se puede observar aquí que el paciente está intubado, con una intubación orotraqueal, lo cual es importante evaluar que esté bien posicionado, ¿para qué? Para brindarle soporte vital básico al paciente. Por lo tanto, ese también es el rol de la radiología convencional, en donde los colegas van especialmente a la unidad de cuidados intensivos para obtener estas proyecciones y evaluar la posición de estos. La tomografía computada, que es mi especialidad, por decirlo así, dentro de la mención de radiología y física médica, vamos a explicarla para que se sepa un poquito más qué es lo que es, porque uno ve siempre el paciente que entra, se toman unas imágenes como si fuese, o sea, se denomina escáner, pero yo creo que es un poquito más complejo que eso. ¿En qué consiste? A grandes rasgos, puedo caer en ser demasiado simple, consiste en que el paciente ingresa, ahí podemos ver la imagen, ingresa a esta especie de dona que se denomina gantry, y en el gantry, ¿qué es lo que hay? Hay una fuente generadora de rayos X, y por otro lado hay unos detectores. Por lo tanto, eso es muy parecido a un equipo de radiología convencional. Pero ¿cuál es la diferencia? Que va girando en torno al paciente y se van obteniendo entonces los rayos X, que son fotones de radiación X, interactúan con el paciente y la radiación remanente llegan a estos detectores. Además está el movimiento de la camilla durante este giro de estos elementos y se va formando una trayectoria de adquisición helicoidal. Por eso a veces se denomina como tomografía helicoidal. Multicorte porque se obtienen muchos cortes del paciente, por decirlo, no que agarramos el mismo paciente mientras va girando esto. Lo que se va obteniendo en esta interacción son los denominados perfiles de atenuación. Esos perfiles de atenuación después son reconstruidos a través de algoritmos matemáticos y se obtiene un volumen de información. Este volumen de información, que está compuesto por los distintos voxels, que es como si fuese un píxel, pero en 3 dimensiones, están asociados a cuánto atenúa la radiación cada lugar específico del cuerpo humano. Después lo trasladamos o lo tabulamos en relación a escala de grises y podemos ver las típicas imágenes de tomografía computada. Por ejemplo, en una tomografía computada de cerebro, en cortes axiales, coronales y sagittales, y una representación tridimensional denominada BRT. Aquí podemos ver y destacar la resolución espacial en una tomografía computada de tórax, en una ventana específica para evaluar el parénquima pulmonar, en donde se pueden ver estructuras vasculares y de la vía aérea, como también las denominadas cisuras y el mediastino en su generalidad. Podemos determinar que, por ejemplo, los cortes que están en el volumen del medio son de 0,625 milímetros, o sea, estamos viendo una resolución espacial submilimétrica, que podemos identificar, por ejemplo, el lobulillo pulmonar secundario y ver después anomalías en relación a este. Si se fijan, la resolución espacial de la tomografía computada actual es sumamente especializada, sumamente detallada. Entonces, ya si hablamos de la tomografía computada, el radiodiagnóstico o la radiología convencional es la más accesible, pero la más sensible y relativamente específica es la tomografía computada para el diagnóstico de COVID-19. Está indicado a pacientes de urgencia y lo que se puede hacer es una adquisición, en los últimos 10 años aproximadamente, la adquisición en tomografía computada es cada vez más rápida por el aumento de detectores, de filas de detección en el eje Z, pero son cosas más, o por la velocidad de rotación del tubo, etcétera, etcétera, pero se pueden obtener esta imagen, por decirlo así, en un paciente con una apnea, que se le da
indicaciones de respiración de 2 a 3 segundos. En la práctica clínica mía, o sea, a veces que un paciente con COVID-19 positivo aguante la respiración 2 a 3 segundos es complejo. Entonces, se ha adaptado un poco la técnica. No se indica el medio de contraste, que es una sustancia que se inyecta vía endovenosa para resaltar alguna estructura, no está indicado en este caso, y se han hecho protocolos de baja dosis de radiación para optimizarlo. De acuerdo a la literatura, una tomografía computada de tórax equivale a 70 radiografías de tórax, por lo tanto, se ha tenido que acotar un poco la radiación para que sean diagnósticas las imágenes, pero no exponer tanto a los pacientes. Tiene una alta sensibilidad, que es más o menos el porcentaje de test positivo en pacientes que están enfermos, y una moderada especificidad. ¿Por qué? Porque los hallazgos que vamos a ver, que son las alteraciones patológicas en las imágenes, pueden estar presentes en otras patologías. Por lo tanto, podría a lo mejor un paciente que tenga hallazgos de COVID-19 no ser un paciente COVID-19 positivo, sino que tenga en relación a otras patologías que se ven relativamente igual. Ya tiene un mayor nivel de dosis de radiación que la radiología convencional, y se tienen que planificar medidas de bioseguridad en la sala de examen, ya que no podemos llevar ese equipo que pesa por lo menos 1 tonelada a la sala o al lugar donde está en unidad de cuidados intensivos, sino que lo que tenemos que hacer es que el paciente llevarlo. Entonces se han establecido protocolos con lineamientos internacionales de cómo hacer eso. Y también implementar estos protocolos de atención a pacientes de unidad crítica, ya que estos pacientes que ustedes pueden ver en la televisión, que están en decúbito prono, intubados, bastante invadidos, tienen que bajar a hacerse el examen, porque en algunos casos hay una sospecha de patología o de alguna complicación importante. En cuanto a la indicación, la tomografía computada no debe usarse como screening o prueba de primera línea para diagnosticar COVID-19. Screening se refiere a que empezáramos a testear a todos los pacientes, independiente de, o sea, a todas las personas asintomáticas, y poder determinar que a través de eso podemos ver dónde están, o una especie de tamizaje, que es pasarlo por un SEASO, ¿ya? No se puede utilizar porque también estamos hablando de criterios de protección radiológica, y primera línea para diagnosticar COVID-19 tampoco, ya que en algunos casos, en los primeros días previo a la presentación de síntomas, no hay hallazgos. Siendo que estas son las recomendaciones importantes, se han establecido consensos en donde la imagenología puede tomar un mayor protagonismo, esto debido a la saturación del sistema. Si estamos en un sistema saturado, en que ya la cantidad de test PCR que se pueden realizar es limitada, se tiene que recurrir en cierto grado a la imagenología, siendo que la imagenología habla siempre de probabilidades de infección, mientras que el test PCR es mucho más claro y categórico al decir que el paciente es positivo, ¿ya? Los patrones imagenológicos de la tomografía computada torácica, ¿qué son los hallazgos que se ve en una tomografía computada patológica? Son múltiples. Aquí, por ejemplo, vemos 8. Los que están asociados, y aquí en la siguiente diapositiva vemos muchos más. Estas son las diferentes anomalías que se pueden ver en un paciente patológico, ¿ya? Son múltiples asociados a múltiples patologías, ¿ya? Entonces, podemos determinar que la tomografía computada de tórax es sumamente sensible, pero muy poco específica, ya que algunos de estos hallazgos pueden estar presentes en más de una patología. Aquí los que yo destaco, no es la idea que la puedan identificar, porque necesitan ver un poquito más de imágenes, es este patrón reticular, donde se puede ver un engrosamiento, ¿ya?, de los septos en relación al lobulillo pulmonar secundario. Podemos ver que se llama del vidrio esmerilado o vidrio deslustrado, que si se fijan, es un aumento de la densidad del parénquima pulmonar intermedia, como si fuese vidrio empavonado. Esta es una suma de los dos, que se llama el patrón del crazy paving o empedrador loco, en donde se suma el patrón reticular y de vidrio esmerilado, y este finalmente es el denomina cuando hay un relleno del espacio aéreo, un relleno alveolar total, que se puede observar que hay un aumento mayor de la densidad, se ve mucho más claro, y se pueden observar que los bronquios, esto es a nivel segmentario probablemente, no se ven claritos, por decirlo así, disculpen la frase, pero es porque no hay, el relleno es alveolar. En cuanto a la neumopatía del COVID-19, entonces están los hallazgos, y dentro de todos esos hallazgos de la tomografía computada torácica, podemos asociar algunos a la presencia de COVID-19, y eso se ha establecido a través de diversos estudios, bastante, por decirlo de alguna forma, bastante actuales, de hecho hace 1 o 2 meses, especialmente cuando fue el mayor brote en Europa. Los hallazgos, que por ejemplo los podemos clasificar dependiendo de cuáles se presenten
en que es una apariencia típica, indeterminada, atípica o negativo a neumonía. ¿Ya? Estamos hablando, como habíamos dicho en un comienzo, a las implicaciones o repercusiones en el parénquima pulmonar de la patología. Por ejemplo, la apariencia pulmonar, o sea, la apariencia típica, disculpen, son estas opacidades en vidrio esmerilado, vidrio deslustrado, asociados a fococondensación, que nos mencionamos, y también a posiblemente este crazy paving, que son los hallazgos o los patrones de los múltiples que existen que destaqué. Existen apariencia indeterminada, que son la ausencia de estos hallazgos típicos en la imagen, y se pueden presentar otros, apariencia atípica, y también negativo a neumonía. La apariencia típica, lo que aparece en el informe radiológico, si están estos hallazgos, es que son altamente sugerentes de COVID-19, no podemos dar completa certeza, ya que hay otras enfermedades, otras neumonias virales que pueden presentar similar presentación, por ejemplo la influenza. La apariencia indeterminada, si se fijan, que son otros hallazgos, es posible observar en pacientes COVID-19 pudiendo ser manifestación de otro proceso infeccioso o no infeccioso. Por lo tanto, es un poquito más inespecífico como hallazgo o como grupo de hallazgo. En la apariencia atípica, escasamente reportado es en neumonía viral tipo COVID-19 y sugiere un diagnóstico alternativo. Por ejemplo, la apariencia indeterminada puede ser una hemorragia alveolar, lo que igual se puede descartar en la clínica, alguna neumopatía debido a gérmenes de tipo fúngico, ya como Pneumocystis jirovecii, y toxicidad por drogas. La apariencia atípica se da regularmente en neumonias bacterianas. Por lo tanto, si yo veo esos hallazgos, pues en vez de estar asociado a una patología, o sea, a COVID-19, podría ser una neumonía bacteriana, que son patologías que regularmente a veces podemos ver en un servicio de urgencia. Y finalmente, si es que no tiene hallazgos patológicos o negativo a neumonía, ¿significa que el paciente está sano? No, no necesariamente, sino que no descarta la infección de COVID-19, ya que pueden no presentarse hallazgos en fases precoces. Ahí está, podemos ver los principales hallazgos de la apariencia típica, que es la que quiero que ustedes sepan identificar. Una es estas opacidades en vidrio esmerilado o en vidrio deslustrado, que tienen una morfología a veces rectangular o redondeada y que tienen predominio, como pueden ver, bilateral y periférico. En relación, si hablamos del centro del mediastino, y lo otro ya a nivel en relación a la pleura. ¿Ya? Podemos asociarla, por ejemplo, en la segunda, que entre el 53 al 100% de los casos pueden presentar estos hallazgos. ¿Ya? Opacidades pulmonares condensadas de vidrio esmerilado y asociados a estos focos de condensación, que son de mayor densidad, que tienen un predominio basal y posterior. Y la otra, que es en el 19% de los casos, estas opacidades pulmonares en vidrio esmerilado asociadas al engrosamiento septal, que es como si tuviésemos un empedrado, este crazy paving. ¿Ya? La distribución es bilateral y periférica regularmente, y pueden ser los lóbulos posteriores o inferiores. Aquí me equivoqué en la nota. Otra cosa que es importante mencionar, que es la evolución temporal. Primero, siempre se está establecido que en los primeros días, previo al inicio de síntomas, a veces en un 60% de los pacientes no tienen hallazgos imagenológicos importantes, y el 20% pueden tener opacidades en vidrio esmerilado y 20% condensaciones. Acuérdense, opacidades en vidrio esmerilado y condensaciones. Y lo otro es que en el comienzo predomina la opacidad del vidrio esmerilado y después predominan las condensaciones, por ejemplo, los últimos del 12 al 14 de los días. En el contexto pandémico actual, la presentación de estos hallazgos típicos se considera criterio diagnóstico de la presencia de COVID-19, aún con PCR negativa. Entonces, el PCR, como sabemos que tiene una sensibilidad del 70%, nosotros le hacemos, sale negativo, pero estos hallazgos están presentes, se puede hacer una segunda o tercera prueba PCR hasta confirmarlo. ¿Ya? Y cualquier hallazgo parenquimatoso es atribuible a neumonía en pacientes COVID-19 positivos. Vemos algunos ejemplos, por ejemplo, esta es la presencia en un paciente de 70 años con 10 días de evolución de fiebre y disnea progresiva, vidrio esmerilado periférico, si se fijan. En el siguiente caso podemos observar la presencia también de vidrio esmerilado en esta paciente de 47 años y que tiende a convertirse en focos de condensación de mayor densidad, más claritos podríamos decirlo. Y aquí un paciente de 40 años de sexo masculino en que es mucho más predominante las condensaciones que el patrón de vidrio esmerilado. ¿Ya? Eso también está relacionado a la severidad del cuadro. Una de las complicaciones de esta patología es el tromboembolismo pulmonar, que es la generación de pequeños trombos que circulan, en este caso por las arterias pulmonares, y que en un estudio con medio de contraste
visto en otra ventana, con otro algoritmo de reconstrucción, podemos ver que esto está bien opacificado, acá hay medio de contraste de ese vaso sanguíneo, y aquí podemos observar que hay un defecto de Yene, que es un trombo. ¿Ya? En el 30% de los pacientes que son hospitalizados en unidades de cuidados intensivos se van a presentar, y lo otro es se generarían por un desarrollo de procesos tromboinflamatorios secundarios a la infección, que se pueden presentar también a nivel, como puede generar un accidente cerebrovascular, se ha estimado, o también un esquema mesentérico, por ejemplo. Aquí podemos observar un paciente de 75 años, en el cuarto día de hospitalización, como acá hay un defecto de Yene, que aquí en medio de contraste, acá no, por lo tanto eso es un trombo, y vemos también el compromiso predominantemente de opacidad de vidrio esmerilado. Acá en una paciente de 25 años, como pueden observar, una paciente bastante joven, que está en posición de cúbito prono, está con una intubación orotraqueal, y también bastante intervenida. Se pueden observar en estas imágenes de la izquierda el compromiso de opacidad de vidrio esmerilado, de acuerdo a la distribución. Esto es mucho más masivo, y condensaciones, y por el otro lado también se puede ver que está bien realizado el examen, y podemos observar, después vamos a ver con mucho más detalle, cómo un trombo ocluye una de las arterias subsegmentarias, a nivel subsegmentario de las arterias pulmonares, rama de la arteria pulmonar. Ahí de hecho pongo la imagen para, si se fijan dónde están, eso es el defecto de Yene, que se ve que acá hay un trombo, que, o sea, no está opacificada esta arteria, y ahí es un trombo, y ese es un tromboembolismo pulmonar, es una patología de diagnóstico o de inmediato, o de notificación inmediata, puede comprometer al paciente. Y eso es un caso, y lo importante es que quiero que vean cómo están las condiciones del paciente, y eso está relacionado con la labor nuestra, ¿ya? ¿Cuál es el rol del tecnólogo médico acá? Un minutito, profesor. Sí. Queda un minutito. Ya. Lo que tenemos que hacer es asegurar como tecnólogo médico la calidad diagnóstica de los exámenes, eligiendo factores técnicos óptimos para cada uno, y reducir al mínimo posible la exposición a radiaciones ionizantes, garantizar la seguridad del procedimiento realizado, ya que son procedimientos complejos relacionados a estos pacientes que están en condiciones bastante críticas, supervisar el correcto uso de elementos de protección personal, el cumplimiento de medidas de protección radiológica, y notificar de forma oportuna la presencia de diagnósticos críticos o la presencia de hallazgos de COVID-19 en pacientes que no se sospechen, ya que esos pacientes tienen que tienen que empezar a realizar un seguimiento con ese paciente. ¿Ya? Ahí están las referencias, y gracias por su atención. Lo voy a escribir, ¿no? Ahí sí. Bueno, muchas gracias, profesor, por su presentación, excelente y bien acotada. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. La primera pregunta la hace Jorge Saavedra, y nos pregunta: en la radiografía que puso del paciente con COVID tenía una desviación de la tráquea hacia la derecha. ¿Es así en todos los pacientes o solo fue en este caso? Déjeme buscarlo. Qué buena pregunta y especializada. Claro, básicamente está como preguntando si es que se asocia la desviación traqueal No se asocia. con el Ese COVID. es denominado un hallazgo normal. Ya puede haber una leve desviación por la presencia también de los vasos de la aorta. A veces la presencia de la aorta, esta anatomía radiológica, hace de que se desplace un poco la tráquea, pero no es un hallazgo patológico, y menos asociado a la patología. Sí. Bueno, Ani Paz también nos pregunta, nos dice: en relación a la gravedad del cuadro de un paciente con COVID-19, ¿se relaciona siempre con los hallazgos imagenológicos? No, o sea, se ha establecido que a veces pasa, por ejemplo, que pacientes que no tienen tantas repercusiones, porque esto es un enfoque macro, no es solo la imagenología, sino que podemos identificar a veces pacientes que imagenológicamente están muy comprometidos, pero en relación a su saturación de oxígeno, por ejemplo, en la sangre, están bastante bien. Una neumonía multifocal en casos de saturación de sistema manda a veces a los pacientes a hospital, o sea, a control domiciliario, mientras que otros pacientes que tienen menores repercusiones imagenológicas pueden tener mayores complicaciones. O sea, la imagenología no es la respuesta a todo, sino que el cuadro clínico es lo más importante. Muy bien, muchas gracias. Jocelyn nos pregunta si es posible observar un compromiso pulmonar permanente en una persona recuperada mediante imagenología. Sí, eso se está empezando a hacer análisis, ya que está pasando a pasar la ola, por decirlo así, y se ha establecido que en algunos casos existen secuelas que podrían ser asociadas o relacionadas un poco con fibrosis, pero que no está tan bien establecido. No todos los pacientes las han presentado, pero eso tendríamos que hacer un análisis. Existen hallazgos asociados a la remisión de la enfermedad,
pero habría que hacer un análisis con un poquito más de plazo para ver si es que efectivamente hay hallazgos imagenológicos que persisten con el paso del tiempo, pero lo que se ha estudiado es que sí, probablemente sí se presentarían secuelas a nivel pulmonar. Muy bien. Y bueno, yo creo que una última pregunta, porque estamos justos en el tiempo. Camilo Silva pregunta si la decisión de realizar una angioTAC de tórax va de la mano con la presencia de dímeros D en los exámenes de laboratorio o por algún otro signo. Muy buena pregunta, de hecho está muy asociado la elevación del dímero D con la sospecha clínica de tromboembolismo pulmonar, así que sí, ¿ya? Sí, eso está muy asociado, especialmente en pacientes, también eso se relaciona con los hallazgos, por ejemplo, si el paciente con el paso de los días, el cuadro no va en disminución, sino que persiste esta imagen, de hecho en radiografía convencional muy masiva, se sospecha, pero como dice usted, como dice el oyente muy bien, se relaciona con alteraciones en el dímero B. Nico, ¿me escucháis? Sí, dime. Dale con otra pregunta, ¿no? Ah, ya, muy bien. Seguimos con Javier Rojas. Pregunta si en un paciente sin PCR, con clínica y hallazgos atribuibles a COVID-19, es considerado COVID positivo. Claro, o sea, lo ideal, a nosotros nos pasó que en el momento, hace más de un mes, que se generó una tensión extrema del sistema, y eso generó de que la cantidad de pacientes que estaban ingresando al servicio de urgencia no podían hacerle PCR a todos, por decirlo así, por lo menos de forma inmediata, y también empezó a ralentizar el sistema, el flujo, y hacía que los resultados tuviesen 2, 3 o 4 días después. Entonces, la presencia de estos hallazgos, especialmente los típicos, porque esto también se relaciona con la carga viral comunitaria, o sea, si la carga viral comunitaria es muy alta, cualquier hallazgo se puede determinar o asociar a la presencia de COVID-19. Entonces, esos pacientes se trataban, de hecho, llegan con la sospecha y se determina su diagnóstico antes de la presencia del test PCR. Por eso el rol que agarró la imagenología después, especialmente en situaciones de saturación. Se trata como tal. Voy a hacer una acotación. Fabián, cuando estemos listos me avisas. Voy a seguir realizando preguntas. Por mientras. Dale nomás. Ya. Entonces tenemos que Marión Araya nos pregunta ¿a qué se debe que una persona que estuvo un mes completo comprometido con COVID-19 en el examen imaginológico no demuestre algún compromiso o hallazgo pulmonar? Claro, es que ese es el punto, que los pacientes asintomáticos, que si lo empezamos es como la maldición, que si hubiesen todos presentado síntomas no habría este problema a nivel como de salud pública, es que eso está más relacionado con cuál es la respuesta de cada paciente a la presencia, que desconozco cuáles son y no sé si está tan bien establecido, por qué algunos pacientes tienen un compromiso tan masivo a nivel pulmonar y otros no. O sea, en nuestra experiencia, pacientes jóvenes a veces relacionados a hipertensión pulmonar, a obesidad, han tenido mayor complicaciones, ¿ya? Desconozco específicamente, y eso yo creo que debe ser sujeto de investigación, porque algunos pacientes tienen hallazgo y otros no. Y lo otro es que los pacientes jóvenes suelen tener una menor, ¿cómo se llama?, repercusión clínica de sus hallazgos imagenológicos, ¿ya? O sea, puede ser un paciente que esté en bastante buenas condiciones teniendo hallazgo imagenológico. Por lo tanto, se ha generado una especie como de discrepancia clínico-imagenológica, ¿ya? Que eso es algo que se está estudiando actualmente. Muy bien. Felipe Urrejola también nos pregunta, nos dice, en pacientes que cursaron con neumonía por COVID-19, ¿después de cuánto tiempo se pueden seguir encontrando secuelas en los exámenes de imagen? O sea, lo que yo tengo entendido es que por lo menos semanas hasta meses, ¿ya? Tendremos que por eso hacer estudios a largo plazo y poder observar la presencia de algunos pacientes tienen apenas hallazgos como secuelares, pero generalmente, o sea, por lo menos meses, ya que se pueden ver algunos hallazgos. En mi caso, yo trabajo en urgencia, por lo tanto, me desempeño más que nada en la identificación del cuadro agudo, más que en los controles. Entonces, eso es algo que los hallazgos específicos, o que a veces no se controla regularmente con imagenología, ahora que estamos en el PIC. O sea, pasamos un poco más el PIC, pero como que ahora estamos más que nada enfocados a la identificación de hallazgos agudos. Y bueno,
Nico, Muchas esa gracias, fue la profesor, última pregunta. por todas sus respuestas. Por no dar tiempo, esto podemos contestar solamente hasta estas preguntas. Y los dejo con el siguiente presentador. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Felicitaciones por la instancia. Gracias.